La conferencia del Episcopado Mexicano ya se reunió con los tres candidatos a la presidencia de la República y vamos a conversar con Monseñor Ramón Castro, secretario general de la conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de Cuernavaca, sobre estas reuniones, estos encuentros. ¿Cómo está, Monseñor? Buen día. Muy buenos días, Pascal, a usted y a todo su auditorio. Es un gusto estar en contacto. Gracias por estar nuevamente en el programa. Bueno, ¿cómo se desarrollaron las reuniones? ¿Hubo la oportunidad de conversar con franqueza con los tres candidatos? Mire, Pascal, si el miércoles nos reunimos en la mañana con las dos candidatas y el día de ayer, jueves, con el candidato, don señor Jorge, y en los tres encuentros seguimos exactamente el mismo protocolo. Una bienvenida, 20 minutos en que ellos dijeron lo que tenían en su corazón y también como un programa, y después preguntas de parte de los obispos. Y fueron tres encuentros bastante llenos de esperanza, puedo decirlo. Con un ambiente de sinceridad, con un ambiente de franqueza para manifestar nuestras preocupaciones por lo que está viviendo el país. Los escuchamos con mucha atención, nos escucharon también con mucha atención y respeto, y creo que hubo bastante sinceridad en sus respuestas y en los límites que tienen para sus programas y la realidad que vive México. Esos encuentros obviamente no son para ver la fórmula de respuesta a todo, pero han creado puentes y eso nos da mucha alegría, Pascal. Bueno, estas reuniones fueron el punto culminante de un estudio profundo que se ha hecho sobre el tema de la inseguridad en una multitud de reuniones. ¿Cuál es el diagnóstico, ya una vez que escucharon a los candidatos y al candidato a la presidencia, cuál es el balance que hacen ustedes respecto de las posibilidades de que el país pueda comenzar a superar esta situación tan dramática que vive en muchos estados de la República, Monseñor? Sí, mire, Pascal, lo primero que me gustaría decirles es que son encuentros tradicionales. Nos hemos encontrado con todos los presidentes cuando fueron candidatos. Es parte de la dinámica, les hacemos la invitación, nos hacen el honor de aceptar. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en estos encuentros ahora ante esta situación? Creo que han visto el diagnóstico que hicimos en la Agenda Nacional por la Paz, la conocen bastante bien, y eso nos dio muchísima alegría de que hayan tomado en consideración la preocupación que tenemos, sobre todo por esta violencia tan tremenda, esta impunidad, esta injusticia, esta corrupción, pobreza, la situación de las cárceles, de migración. Conocen nuestro punto de vista, nuestra experiencia y las propuestas que estamos haciendo con las acciones. Eso pone en evidencia que pues están de alguna manera en sintonía con ellas. Algunos nos dijeron que habría eco en su eventual presidencia, y eso también nos da mucha alegría, don Pascal. ¿Qué recogería usted de las propuestas o de los planteamientos de las candidatas y el candidato, si prefiere no personalizarlas, pero en general, cuáles son los puntos que podría usted destacar de estas reuniones? Bueno, lo primero es haber establecido un puente y tenemos la esperanza de que no se vaya a romper. El puente con quien vaya a ser presidente o vaya a ser hombre o mujer, y creo que podemos hablar, podemos escucharnos. Esto ya es una gran ventaja. Fueron muy sinceros en algunos puntos de vista y tienen conciencia, la mayoría de ellos, de la realidad tan grave que estamos viviendo. Tienen conciencia de que se necesita hacer algo, y creo que eso ya es un punto de partida, don Pascal. Que podamos continuar este diálogo y decirles, nosotros que estamos en la primera fila de la batalla, vemos esta situación, esta forma tan grave, y que nos escuchen y hagan, o al menos intenten responder. Creo que es algo muy bueno, don Pascal. Monseñor, creo que se vale decir que en época de campaña se hacen muchas promesas que luego ya en el gobierno no se cumplen.
pero este hecho pues me sirve para preguntarle a usted, ya que me comenta que en cada ciclo electoral para renovar la presidencia ha habido el mismo tipo de reunión con los candidatos. Estas promesas como las del establecimiento de un puente, de la posibilidad de un diálogo, ¿se han cumplido en el pasado? Esa es una pregunta muy interesante, don Pascal, y que la hizo exactamente uno de los obispos a uno de nuestros invitados. Y le dijo, cuando ustedes vienen hacen muchas promesas, pero después no las cumplen. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer para que haya una continuidad? Y este invitado o invitada también nos respondió, encuentren en mí la posibilidad de un eco y con toda confianza podrán exigir en el futuro lo que ahora estamos prometiendo, y eso también pues nos da pauta para poderlo hacer en un futuro. Ya. Y en el pasado, monseñor, perdón que insista, ha habido el cumplimiento, eh, por lo menos con lo que tiene que ver con el diálogo, es decir, después de haber recibido a los candidatos a la presidencia con el presidente de la República, ¿ese diálogo ha continuado? No, don Pascal, desgraciadamente no. Sobre todo en este último sexenio, Uh-huh. se nos prometió un diálogo, se nos prometió un puente, que por desgracia no, y también otros aspectos en otros sexenios que se han prometido y no se llevan a cumplimiento. Pero al menos había más diálogo que ahora. Sobre el papel que ha estado jugando la Iglesia de fomentar el diálogo, de buscar en algunos casos incluso la intermediación, ¿hubo algún comentario por parte de los aspirantes a la presidencia? Sí lo hubo y fue en general positivo el hecho de que vean que la iglesia o las iglesias nos interesemos en buscar la paz, ha encontrado en ellos un eco bastante positivo y se ha ofrecido como promesa el hecho de que podamos trabajar sin violar absolutamente la ley y la separación iglesia-estado, cada quien en su trinchera, Uh-huh. pero unidos ante un grave problema y poniendo cada quien sus propias cualidades y carismas. Pues muy bien, monseñor. Permítame utilizar los 2 minutos que nos quedan en la conversación para preguntarle sobre la situación en Morelos. Usted ha hablado bastante sobre lo que está pasando en el estado, particularmente en el oriente del estado. En días recientes ha habido varias detenciones en Cuautla. ¿Cómo ve la respuesta de la autoridad a la extorsión que se está viviendo en Cuautla y otras partes del oriente del estado? Es gravísima esta situación, don Pascal, verdaderamente. Imagine usted más de 4,000 pequeños negocios que han tenido que cerrar y, como yo he dicho, que haya llegado al ingenio de Casasano y que quieran cobrar 50,000 pesos por cada camión que entra. Esto es verdaderamente fuerte y además millones de pesos a los 3 sindicatos que hay. Creo que la acción del gobierno debe ser mucho más fuerte, firme y clara, porque de otra manera va a seguir invadiendo. Imagínense una tortillería que le piden 50,000 pesos de entrada y 10,000 por mes. O una señora que vende hamburguesas y tamales, que tiene que pagar derecho de piso. Eso es insoportable, verdaderamente increíble. Pues vamos a seguir pendientes, desde luego, de lo que sucede allá en el estado de Morelos. Le agradezco, monseñor Ramón Castro, la posibilidad de conversar. Yo soy quien agradece de verdad y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, gracias. Ramón Castro es secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de la diócesis de Cuernavaca.